abre un espacio de tiempo para que los niños vayan al centro donde están los libros y escojan el que más les guste. Y bien sea de manera individual o en parejitas, le echen una ojeada a ese libro, una ojeada con H y sin H. Es decir, pasando los ojos sobre el libro y pasando las hojas del libro. Ojearlos con H y sin H, leer lo que le interese, tener ese contacto íntimo con el libro. De pronto lee un fragmento, dos, tal vez lee toda la historia o lee un pedacito, pero que tenga la posibilidad con su propio ritmo de luego ir, dejar el libro en el lugar central de la mesa, tomar otro que le interese y llevarlo. Pero además pueden haber otras variables muy importantes en esta estrategia, que es las rondas de la lectura. Se le dice a los niños, también ustedes pueden recomendar libros. Como entre ustedes todos se conocen, si encuentran un libro que le gusta a Camilo o a Estefanía o le gusta a tal persona, pues no lo pongan en el centro. Llévenselo directamente a esa persona y diga, mira, te recomiendo este libro que te puede gustar. ¿Verdad? Y de esa manera los niños están siendo selectivos. Están leyendo con criterio, están formando no solamente un hábito lector, sino mucho más importante, un comportamiento lector, ¿verdad? Porque están haciendo selecciones de lectura, están mirando a quién le puede gustar esto, qué me puede gustar a mí, etcétera. Cuando ustedes vean que ese espacio ha perdido interés, que los niños ya no están tomando muchos libros, que ya están un poco cansados de la actividad, pues propónganles que hagan una reunión en grupitos, así en círculo, y conversen sobre lo que leyeron. ¿Qué libro les gustó? ¿Qué libro no les gustó? ¿Por qué? ¿Qué historia recomendarían? ¿Cuál no recomendarían? Etcétera. Y de esa manera estamos haciendo lectura crítica. Estamos siendo críticos frente a lo que leemos. Estamos tomando posición. Las rondas de la lectura es una estrategia de animación lectora buenísima que nos ayuda a formar el comportamiento lector de estos niños que están ya en marcha. La hora del cuento es para los más pequeñitos, para seducirlos. Venga, que esto es muy rico. Yo selecciono el libro, lo leo y hacemos cosas. Pero las rondas de lectura ya les damos mucho más independencia. El maestro, el bibliotecario, el mediador estará ahí, atento a pasarle un libro. Bueno, tú no has podido encontrar tu libro. A ver, te ayudo a buscar entre estos títulos. Mira, es un espacio muy dinámico. Una ronda de lecturas puede durar entre 30, 40, 50, 60 minutos, dependiendo del interés del grupo, dependiendo de cómo la selección acertada del promotor de lectura, del maestro, la maestra, fue tan cierta que los ha mantenido ahí durante ese tiempo determinado. Cuando ustedes vean que ya los niños han perdido interés en leer solitos, pues hacemos la socialización, concluimos y termina la actividad. Y luego podemos hacer nuevas elecciones y hacer nuevas rondas de lectura. Esto es muy rico porque es irnos como a un mercado a mirar cosas, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué le gustará a aquel, qué le gustará a este otro, qué pedacito te leo en voz alta. Es una actividad muy, muy enriquecedora. Se puede hacer en una biblioteca, en el aula de clase, en el patio o de manera virtual. Cuéntenme por el chat, ¿qué piensan de esta actividad? ¿Alguno de ustedes la ha hecho? ¿Le tiene algún otro nombre? ¿Alguna experiencia similar? Díganmelo y lo leemos en un momento. Vayan escribiendo, por favor. O si alguien se anima a levantar la mano. Vamos a ver. ¿Alguien ahí levantando la mano? Sí, muy bien. Tenemos ya a alguien que se atreve a hablar. Daniel, ayúdanos con Sí, esto, porfa. perfecto, Juan. Tenemos a Alixon Trujillo. Alixon, indícanos de dónde nos acompañas. La palabra es tuyo. Si quieres prender la cámara, te vemos también. Te Prende la recuerdo cámara. que esta reunión está siendo grabada y que la vamos a compartir en fragmentos por nuestras redes sociales de YouTube, de Facebook y de Instagram. Entonces, Alixon, la palabra es tuya. Te escuchamos y te vemos. Buenas tardes a todos. Buenas Eh, tardes. yo soy Alixon Trujillo, vengo del gimnasio psicopedagógico personalizado e integral. Eh, Quería contar una experiencia similar a las rondas de lectura que tuve en cuenta para este tiempo de virtualidad. La estrategia se llamó el diario de adopción. La idea era continuar con los procesos de lectura de los estudiantes. Cada niño adoptaba un libro que encontrara en su casa
y semana a semana escribíamos en el diario nuestra experiencia y la compartíamos en clase. ¿Cuál es el propósito principal? Pues incentivar a la lectura. No había un libro impuesto porque en cada casa cada niño tenía, digamos, un material bibliográfico propio y diferente. En cada curso salieron experiencias muy bonitas, se hacían dibujos, se hizo collage, se hizo escritura, incluso hubo la oportunidad de escribir creativamente finales alternativos a nuestros libros. Los resultados fueron bastante interesantes y los niños se vieron muy motivados por la actividad. De hecho, tuvo como una aceptación tan chévere que los niños me preguntaban, profe, ¿y esta semana qué hay para el diario? Entonces, digamos que esta experiencia era bastante similar porque cada niño eligió su libro y eran dueños de lo que ellos escribían en su diario de adopción, en cierta medida, y lo que nos presentaban de su libro en las sesiones. Esa es mi intervención. Bellísima, bellísima esa experiencia, Alison, y el nombre de adoptar un libro, adoptar un diario, encantador. Dani, ¿con quién más seguimos? Perfecto, vamos entonces con Cintia Prieto. Cintia, te escuchamos, te vemos, compártenos de dónde nos acompañas, de qué institución, si estás desde otra ciudad, desde otro país. Adelante, hoy tenemos algunos invitados de Perú, de Ecuador, entonces pues chévere también las personas que están conectadas desde otros países con este seminario. Y pues te damos la palabra, Cintia, toda tuya, te vemos también en cámara activada. Activa el micrófono, Cintia, para que te podamos escuchar. Pica sobre el micrófono. No, no te logramos escuchar. No te logramos escuchar. Hagamos algo, Cintia. Si tienes problemas con el audio, por el chat te leemos entonces, o puedes reingresar a la reunión para poder escucharte. ¿Listo? Porque en este momento no tenemos audio, no te podemos escuchar, pero ya te vemos. Vamos, mientras supera su problema de comunicación, Cintia, a darle la palabra a Elsa López de la institución educativa León 13. Elsa, de la misma manera, bienvenida, puedes activar tu cámara, te vemos y te escuchamos. Buenas tardes. Hola, Elsa. Listo, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, en la institución educativa León 13, pues realmente mi intervención va más dirigida hacia una reflexión. O sea, analizando lo que se ha hecho dentro de la institución, veo que se ha hecho como en desorden. Y me encanta pues la ponencia, porque nos está dando, o en lo personal estoy como sintiendo que hay como unos pasos para poder ingresar o introducir al niño a la lectura, al niño o joven, ¿no? Entonces, estas actividades que ha hablado aquí se han hecho, pero no hay como esa jerarquía, sino en desorden. Entonces, esto me hace como reflexionar y digamos, yo traté como de tomar unos apuntes en los que realmente veo que primero lo que hay que hacer es atrapar la atención del estudiante, luego antojarlo, luego degustarlo, o sea, que deguste la lectura y finalmente pues que vaya socializando. Entonces pues me parece espectacular, veo, me está dando como muchas pautas, pero también me surgen dos preguntas. La primera, ¿sería recomendable este proceso? Y la segunda, a partir de los tipos de lectura se podría organizar un plan lector. Y por último, pues agradezco de verdad la intervención y la orientación que estoy recibiendo acá. Muy amables. Muy bien, Elsa. El plan lector, por supuesto, incluye no solamente la selección del material de lectura, sino las actividades que se dispondrán para leer esos libros. Y la animación a la lectura está encargada justamente de esas actividades que acompañan las lecturas. Como tú lo dices muy bien, hay que dosificarlas. No todas las actividades de animación lectora son buenas para todos los públicos ni tienen los mismos objetivos. Para los más pequeñitos, como les decía, algunas actividades como la hora del cuento es buenísima para iniciarlos en la lectura y para iniciar su proceso de formación lectora. Pero luego, una actividad como la ronda de libros le va a permitir entrar en ese contacto directo con el libro, en ese espacio íntimo de lectura, pero compartido a la vez.
Muy bien, por aquí tenemos a nuestra invitada. A ver si ahora sí la escuchamos. No, No. Seguimos con problemas de audio. Esperemos más adelantico y te podemos por escuchar. el chat. O Peleemos por por el el chat. chat. Muy Bueno, bien. más participantes. A ver, Muy bien. recordemos, en la barra lateral de Teams, en la parte inferior, tenemos una palma de la mano. Podemos picar sobre la palma y podemos interactuar con el presentador. Tenemos a Luzmari Rodríguez Andrade. Luzmari, del Liceo Alfredo Nobel. Mari, bienvenida, te vemos. Si quieres activar tu cámara y te escuchamos. La palabra es tuya. Listo, ya está mi cámara activada, sino que Juan Carlos está compartiendo pantalla. Bueno, buenas tardes para todos mis colegas, para los ponentes. En el Liceo Alfredo Nobel tenemos un proyecto que se llama el Proyecto Leo. Cada una de las maestras de lenguaje y literatura tiene a cargo un grado, un curso, nos ponemos de acuerdo y depende a las necesidades de cada niño, de cada nivel, tenemos en cuenta la edad, los intereses y a cada curso se le pide un libro que ellos degustan, que en la semana tenemos una hora específica para trabajar el cuento, como decía Juan Carlos, lo hacemos de manera que hoy vamos a traer un cojín y vamos a lanzarnos en el piso, vamos a hacer lectura, ellos comparten, discuten lo que leen. Entonces es una manera de hacer también niños críticos, niños que aprendan a amar la lectura. Y en las tardes, yo que estoy manejando los grupos de primerito y segundito, en las tardes de los martes como hoy, me reúno con los niños que aún tienen mucha dificultad para la lectura. Entonces es muy placentero ver, por ejemplo, cuando ellos hoy me preguntan en clase, profe, nos encontramos por la tarde, hoy tenemos encuentro para leer porque ya han aprendido que la lectura no hay que tenerle miedo, que el que lee aprende muchas cosas más de las que alguien puede enseñarles. Muchísimas gracias. Luzmeri, celebro muchísimo ese acompañamiento. Las estrategias de verdad tienen que estar acompañadas de ese proceso, de ese, como tú lo dices, acompañamiento permanente de los lectores. Yo voy a continuar aquí con mi presentación porque si no se nos va el tiempo y más adelante abrimos el espacio para otras intervenciones. Así que supongo que ven mi pantalla, ¿verdad? Daniel. Claro que ¿Se sí, ve la se ve. pantalla? Muy bien. Fíjense entonces, mis queridas profesoras y profesores, luego de tener las rondas de lectura, llegamos a otra estrategia mucho más elevada. Son los clubes de lectura. Los miembros de un club de lectura deben ser ya lectores muy consolidados, lectores que ya pueden permanecer mucho tiempo con un libro, que pueden leerse en un libro de principio a final, pero todavía requieren ese acompañamiento del mediador, el maestro, la maestra, de la conversación con los otros, de ese apoyo para la lectura del libro. Un club de lectura, como ustedes lo saben, funciona primero seleccionando el libro que queremos leer. Hay que tratar de que esa selección sea lo más democrática posible, ¿verdad? Que todos los integrantes del club tengamos deseos de conocer esa historia, pero que además contemos con las capacidades, con la formación suficiente para aventurarnos a leer esa historia. De esa manera, el coordinador del club de lectura, que será el maestro, la maestra, la persona encargada, asignará un determinado espacio o, digamos, extensión de lectura. Por ejemplo, para nuestro primer encuentro o para nuestro próximo encuentro, vamos a leer los 2 o 3 primeros capítulos de esta historia. En el encuentro, que ha de realizarse siempre de manera periódica, es decir, un día determinado de la semana, a una hora determinada y en un lugar determinado, puede ser presencial o virtual, nos vamos a conectar todos
y vamos a conversar sobre esa parte del libro que todos hemos leído. No es un espacio para leer en voz alta el libro, no, es un espacio para conversar sobre lo que leímos. En cada una de las intervenciones que tengan los integrantes, pues el que desee podrá leer un fragmentico de la historia, si le pareció interesante, ¿verdad? Si lo quiere compartir. Pero vamos a conversar sobre ese capítulo, sobre ese fragmento que nos propusimos como lectura. Si alguien leyó un poco más de lo determinado, pues no hay ningún problema, pero no nos va a anticipar lo que pasa más adelante, porque debemos descubrirlo como lectores. Y si alguien no alcanzó a leerlo, pues no importa. Como estamos en un ejercicio de formación lectora, pues ahí se dará cuenta lo que pasó en ese espacio. Si tiene tiempo lo lee, o si no sigue y retoma la lectura como nosotros. De eso se trata el club de lectura, de ir juntos en una carrera. Y la carrera es leer el libro. Es como salir de paseo juntos, ¿verdad? Donde podemos conversar sobre el paisaje, contarnos anécdotas, ir descubriendo un nuevo espacio. Y en este lugar es el libro. Y el guía es el coordinador del club de lectura. El club de lectura para los más grandecitos. Tenemos entonces la hora del cuento para los primeros, las rondas de lectura para los lectores en marcha y los clubes de lectura para los que ya están mucho más avanzados. A ver, por ahí, vayan escribiendo y más adelante lo leemos. ¿Participan ustedes en club de lectura? ¿Han leído algún libro en un club de lectura? Ahorita escuchamos eso. Continuamos entonces con nuestras estrategias y nos vamos ahora a los encuentros con autores. Cada vez son mucho más fáciles los encuentros con autores. La editorial Enlace, por ejemplo, ha hecho durante este tiempo de pandemia varios encuentros con autores. Ustedes durante esta misma semana tendrán un encuentro con una de las autoras de la casa editorial Enlace. Así que esto cada vez es mucho más común. Para nosotros antes los autores era, no sé, unos personajes un poco extraños, raros. Muchos pensábamos que ya todos los autores estaban muertos, etcétera, pero ahora es mucho más fácil conectarnos con los autores, las editoriales, como les dije, tienen muchas de las actividades. De otro lado, a los autores les encanta encontrarse con sus lectores, conversar con ellos, saber qué recepción tuvo su libro. El encuentro con el autor requiere un nivel de lectura mucho más elevado, más allá de los que participan en un club de lectura, por ejemplo, porque cuando uno llega a encontrarse con el autor, no solamente habrá leído un libro, sino que es posible que haya leído ya varias obras de ese autor, haya indagado por la forma en que el autor escribió el libro, el contexto en que se plantea la historia y simplemente quiera preguntarle al autor algunos asuntos más allá del libro, ¿verdad? ¿Por qué escribió esto? ¿Qué piensa sobre este tema? ¿Qué posición tiene frente a este personaje? ¿Frente a aquella situación? Entonces tenemos una lectura un poco más crítica, ¿verdad? Un poco más intertextual también, si así se quiere decir, al relacionar unas obras con otras, unas experiencias con otras, etcétera. Un encuentro con un autor es demasiado motivante porque los asistentes siempre salen con ganas de descubrir nuevas obras de ese autor y descubrir nuevas obras de nuevos autores con los cuales se pueda encontrar también. Y además es una entrada para un ejercicio bellísimo y es el de la escritura, el de la creación literaria. Los escritores, en su pasión por contar lo que escribieron y cómo lo hicieron, van contagiando a los lectores de ese ejercicio de la escritura, de cómo ellos también pueden ser escritores. Y aquí llegamos a otra estrategia un poco más elevada, un poco más crítica, y es la discusión de libros. Hay libros polémicos, libros sobre los cuales se pueden plantear diferentes puntos de vista, libros sobre los que podemos tomar decisión. De esta manera, si encontramos un libro polémico, un libro que causa discusión, que puede generar controversia, nada mejor que conversar sobre los diferentes puntos de vista que hay sobre ese libro. De esa manera, el maestro, la maestra o el invitado especial puede hacer de moderador, interpelar a unos y a otros, manteniendo una posición neutral, por supuesto, frente a esas temáticas que se discuten en el libro. Estas discusiones nos van a ayudar a argumentar las ideas, a
a poder sacar esas conclusiones que nosotros queremos encontrar en los libros y que nos van ayudando a ser, como lo dije, lectores críticos. Los ejercicios de discusión de los libros requiere, en primer lugar, comprender muy bien la lectura, tomar una posición frente al texto y plantear esa posición frente a otros, plantear, argumentar, defender mis ideas frente a otros. Estamos ante el tema de la oralidad, no hemos llegado todavía al escrito, pero de ahí hay solo un paso para poder argumentar ideas, para escribir ensayos, para proponer nuestra visión frente a un texto. Esto de las discusiones de los libros son maravillosos para formar lectores críticos. A veces en los colegios siempre nos dicen, bueno, pero fallamos en lectura crítica. Nuestros estudiantes no logran leer críticamente. Miren, aquí hay una estrategia de animación lectora buenísima. Las discusiones de los libros, cómo tomar posición, cómo tomar un punto de vista, confrontarlo frente a otros, defenderlo frente a un tema a partir de un libro. Y llegamos, mis queridos amigos, a otro campo ya de la animación de la lectura, que es la oralidad a través de las tertulias literarias. Pero antes, quiero mirar cómo va ese chat, Daniel. A ver, cuéntame, ¿qué han escrito? Bueno, esto está súper movido, Juan. A ver, cuéntame. Entonces, por ejemplo, Olga Liliana Zapata, ella dice, en la institución van de la mano la lectura con el teatro. Esta es una actividad bastante llamativa. Un aporte. Margie dice, por ejemplo, en mi colegio se trabaja por proyectos, donde el estudiante es artífice del aprendizaje. Este año nos visitó un escritor colombiano, John Fitzgerald Torres. Excelente. John Fitzgerald, buen escritor, correcto. Está también una participación de Sandra Milena Chávez Pirabagin, o Pirabagén, no sé, perdóname si no pronuncié bien tu apellido. Ella dice, en este momento se está trabajando en integrar la lectura y creación de cuentos de la mano con teatro, y danzas. Una apuesta interesante. Esos son algunos de nuestros comentarios. Juan, ¿cómo lo ves? Bien, bellísimo, porque nos estamos abriendo mucho a que la lectura no sea solamente una relación entre el libro, el lector y el maestro, sino mediado a través de las artes, la posibilidad de crear a partir de la lectura, el teatro, la pintura, la culinaria, el juego, todo eso recrea la historia y todo eso nos ayuda a formar lectores, a ser mucho más creativos y propositivos frente a la lectura. Ese nivel de lectura propositivo, de uno proponer otros textos, se crea a partir de esas estrategias de recreación del texto, ¿verdad? Lo hacemos de una manera muy lúdica, sin necesidad de que el estudiante se sienta que está siendo obligado a hacer algo, ¿verdad? Simplemente de manera espontánea y natural lo va desarrollando. Bueno, ¿alguien de pronto está por ahí con la mano levantada? Que quiera abrir su cámara y participar, darnos una experiencia directa. Vamos a ver, entonces está John Jairo Henao García. John Jairo, escuchamos, la palabra es tuya, te vemos también, John Jairo, bienvenido. Te escuchamos, John Jairo. Ahora sí me escuchan. Te escuchamos muy claro, John. Bueno, ok. Muy buenas tardes para todos mis colegas, para el conferencista, muchas gracias, y para Enlace Editorial, gracias por brindarnos esos espacios. Yo soy docente en lengua castellana en secundaria y hace algunos años en el Colegio Liceo Cartago a los estudiantes de grado 11 les impulsé, les motivé a que leyeran una obra como La Divina Comedia de Alighieri. Pues esta obra es muy densa, pero lo que hicimos fue reunirlos por grupos y que cada grupo leyera un canto o un conjunto de cantos. Al final, lo que hicimos o el resultado de esa lectura fue un festival de teatro, donde cada grupo expuso de manera creativa, con vestuario, con personajes, con muchas cosas de la mano con el teatro, repito, esta obra literaria. Así que esa ha sido una experiencia bastante interesante y fructífera para los estudiantes.
John Jairo, maravillosa esa estrategia porque además rescatas el espíritu de la obra. Estas obras medievales fueron escritas no para ser leídas de manera individual, sino para ser representadas, para ser llevadas al teatro, para ser compartidas a través de la actuación. Entonces encontraron también la esencia de esa obra, ¿verdad? Recuerda que para esa época la lectura en voz alta no existía. La lectura individual, perdón, la lectura individual y silenciosa no existía. Era la lectura en voz alta, era la puesta en escena. Entonces estas obras medievales, clásicas, cuando pueden ser representadas, ganan muchísimo en riqueza y será inolvidable y totalmente significativa para los estudiantes. Qué buena estrategia, John Jairo. Bueno, continuamos entonces. Bueno, por aquí tenemos también. A ver, Armando, cuéntanos. Armando Cortés. Armando, ¿de dónde nos acompañas? Hola, ¿cómo van? Los acompaño desde el Colegio de Alianza Educativa, Argelia, Instituto Educativo Distrital Argelia, Institución Educativa Argelia. Bueno, escuchando todo lo que han hecho con sus experiencias positivas, yo tengo una que he querido continuar este año, pero ha sido muy complejo, y es hacer fanzines desde los textos que hemos leído. Esos fanzines a los chicos les han parecido geniales. En el colegio en que estaban el año pasado hablamos sobre Rayuela y salieron unos fanzines muy interesantes, y también se hizo una lista de reproducción musical que se llamaba Yazuela. Intentaba que los chicos no generaran pues la búsqueda de la misma lista de reproducción, porque aparece, pero muchos entonces empezamos a generar estrategias como con una etiqueta o un papel, un post-it de color rosado va a ser la música que vamos a buscarla, con color naranja vamos a encontrar las ciudades, perdón, las calles, con color verde los artistas, y así fue un gran ejercicio que a ellos les ayudó a hacerse, como se llamó el semillero, investigadores literarios, ¿sí? Después hablamos de Federico García Lorca, hablamos de poesía, pues leímos una editorial, un texto que estaba como tal ya dentro del currículo, y era un compilado de de poemas, y los chicos hicieron una muy buena interpretación y salieron unos fanzines que en realidad se convirtieron en diarios de lecturas muy grandes, muy bonitos, y no todos tenían que hacer netamente dibujos. Unos decían, no soy ávido para el dibujo, pero sí quiero generar un poema yo con respecto a lo que sentía el personaje, a lo que sentía el autor, o quiero interpretar de alguna otra forma, ya sea literaria, algunos hacían grafitis, ¿sí? O pinturas, y lograban llevar lo que se tenía como tal dentro del pensamiento del autor, lo que ellos pensaban, y se hacía discusión sobre ellos. Nosotros lográbamos tener una hora de lectura y era muy, muy fructífera porque les gustaba, llevaban por ahí, lo escuché también que algunos otros compañeros lo habían hecho, llevaban sus cojines, se ponían velas aromáticas y hacíamos los turnos de la lectura. Si habían diálogos, los representábamos, y era más que una hora de clase, una hora de desestrés. Pero pienso también que hay que tener muy en cuenta que no a todos les gusta ciertas obras clásicas. Sí hemos tenido muy en cuenta en este colegio actual, en Argelia, que hay que tener al estudiante como un lector de nuevas historias y no de clásicos, porque no les está gustando a la gran mayoría. Entonces buscamos historias que los lleven con unas tramas muy fuertes y los llenen muy fuertes, les acerque más bien a este escenario, porque algunos decían como, profe, yo ya no quiero leer romanticismo, ya me da mamera leer, no entiendo el surrealismo, ¿por qué me pones a leer eso? Entonces en teoría lo tienen que ver, pero para atraer los lectores hay que hacerlo con unos textos que sean mucho más llamativos para ellos. ¿Listo? Gracias. Muy bien, Armando. Mira, cosas estupendas las que dices. A los clásicos hay que llegar. Casi que el lector es el que debe descubrir los clásicos. Podemos empezar perfectamente por las obras más contemporáneas, más cercanas a nuestros lectores, y que luego sean ellos
en su formación como lectores quienes descubran los clásicos y se sientan sorprendidos. Al final, los clásicos siempre se van a imponer. Utilizar estas nuevas propuestas para recrear la lectura, los cómics, el graffiti, los fanzines, los podcasts, maravilloso. Estos elementos con que nuestros estudiantes ya están más relacionados. En lugar de ponerlos a hacer una reseña escrita, hacer una reseña tipo booktuber, por ejemplo. Esto es fascinante y de alguna manera les va a ayudar muchísimo más a relacionarse con los textos. Vamos entonces a continuar compartiendo nuestra pantalla y aquí tenemos entonces nuestro acercamiento a lo que es entonces la oralidad también. Por supuesto, ha estado presente en las otras actividades, pero las tertulias literarias, la posibilidad de conversar sobre un tema, sobre un libro, sobre una obra, sobre una corriente o una generación en particular, nos permite interesarnos en esa obra, en ese conjunto de obras, en esas temáticas, etcétera. Nos ayuda a desarrollar la escucha, pero sobre todo a desarrollar esa capacidad de conversación a partir de la literatura. La literatura es deliciosa cuando tenemos la posibilidad de conversar sobre eso, ¿verdad? Irnos de un lado a otro, no a través de un cuestionario, no a través de un resumen, no a través de unas instrucciones dadas, sino simplemente dejar que la conversación nos lleve a explorar la obra de diferentes maneras. Si nos vamos por este lado, por aquel, no importa. Estamos conversando, haciendo uso de la palabra, de la oralidad. Las tertulias dirigidas por alguien que conozca muy bien el tema o haya leído muy bien el libro, el autor, etcétera, pero que no se siente en la palabra, sino que puede interpelar a los lectores para que ellos se puedan expresar y haya diferentes puntos de vista frente a esa temática o a esa obra. Otra actividad buenísima para estimular la oralidad es la narración de cuentos. Fíjense ustedes, en mis años que llevo como promotor, animador a la lectura, como profesor, he escuchado a no pocas personas que dicen que no les gusta leer. Y lo dicen con total franqueza, a mí no me gusta leer. Y es un asunto muy respetable, ¿verdad? No a todos les tiene que gustar leer, como no a todos les gusta el cine o la música o esta comida o aquella otra. No, simplemente hay personas que no les gusta leer y ya. Pero fíjense ustedes que yo nunca he escuchado a alguien que diga, a mí no me gusta que me cuenten historias. Nunca lo he escuchado. Parece que a todos nos gustan que nos cuenten historias. A todos nos gusta escuchar un buen cuento, presenciar una buena narración. Pues bueno, para esos jovencitos que se resisten a la lectura, para esos jovencitos rebeldes que no quieren leer, nada mejor que seducirlos y acercarlos al texto a partir de una buena narración. El maestro, la maestra puede preparar la lectura, leer el texto y a través de una pequeña puesta en escena, con un pequeño traje, con una ambientación, con algunas cositas relacionadas al texto, contarle la historia, centrándose en esos elementos más importantes de la historia, más definitivos, y cautivarlo hacia el texto. Y después ir utilizando algunas estrategias como en mitad de la narración, tomar el libro y leer un pedacito de la historia. Y la historia que venía siendo narrada ahora sigue siendo leída. Y luego se abandona el libro y continúa siendo narrada, etc. Y de esa manera nuestros estudiantes, nuestros escuchas descubren que esa maravillosa historia que nos cuentan viene de un libro. Y que si él quiere divertirse tanto como lo está haciendo a partir de la narración que está haciendo su maestro o su maestra, pues tendrá que llegar a ese y a otros libros. Narración de cuentos. Buenísimo para acercar a esos jóvenes, especialmente que se resisten a la lectura. Y ya lo hemos nombrado acá. Nos han hecho también alusiones a las lecturas dramatizadas. La posibilidad de apropiarnos de un texto, de escribir un pequeño guión sobre mi representación del texto. Cómo lo concibo y cómo lo podría representar y llevarlo a escena.
esa posibilidad de dramatizar las lecturas, de poderlas hacer realidad a través de la escena, a través de la personificación de esos personajes principales, secundarios, referidos, etc. Esto es buenísimo también para que nuestra versión del libro salga a escena, cómo concebimos, cómo nos apropiamos del texto y cómo lo mostramos a través de un personaje, a partir de unas escenas, ¿verdad? Vamos relacionando la lectura también con otros formatos, no solamente el teatro, sino el cineforo, poder leer un libro, ver la película y conversar sobre ambas versiones, no necesariamente cuál es mejor o cuál es peor, ¿verdad? Sino cómo se cuentan las cosas en el libro, en el texto escrito, y cómo se narran en el lenguaje cinematográfico, qué cosas se omiten, qué cosas aparecen, cómo se dan los diálogos, cómo se van caracterizando los personajes. Esto les ayuda mucho a nuestros estudiantes a hacer esos ejercicios de intertextualidad, de lectura crítica, de mirar diferentes elementos de la lectura y de la semiótica en los diferentes textos. Bueno, hay algunos chicos, niños, niñas, que no les gusta la literatura. No les gustan los cuentos, menos los poemas. Y ni qué hablar de las novelas o de la poesía. No, eso no les gusta. Pero en cambio les encantan los experimentos, les encanta hacer cosas. Podemos entonces, con esos chicos que no les interesa tanto la fantasía o que la miran por debajo del hombro, formar clubes científicos y leer libros sobre ciencia, hacer experimentos, seguir el paso a paso, relacionarnos con esos textos instructivos, ¿verdad? Y crear desde la ciencia a partir de los libros, no ya desde la imaginación y la fantasía, sino a partir de la experimentación. Entonces, una muy buena manera de formar lectores es a través de esos clubes científicos. ¿Y cómo podemos involucrar a los profes de matemática, a los de ciencia, a los de física, a los de química? A través de clubes científicos. Vamos a leer sobre ciencia, vamos a experimentar, vamos a seguir instrucciones. Esta es otra nueva alternativa, una gran posibilidad de animación lectora que se abre con los libros de conocimiento. Y vámonos abriendo ahora a todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la escritura. Vamos a hablar entonces de hacer libros artesanales. Cuando nosotros estamos muy relacionados con la lectura, cuando la podemos recrear de diferentes maneras, pues nos podemos plantear o se puede invitar a los estudiantes a que hagan su propio libro, a que traigan sus textos favoritos, a que los dibujen, a que creen otros textos y de manera grupal o individual hagamos compilación de esos textos, les hagamos una pastica, los encuadernemos de manera artesanal y elaboremos nuestros propios libros. Ahí tenemos una imagen de estas niñas que están como en grado quinto haciendo sus propios libros. Están haciendo entre todas un poemario para su grupo. Se han seleccionado diferentes poemas que ellas mismas han llevado, se han transcrito y ahora están ilustrando ese poemario que será el poemario de su grupo. Mira, cada grupo, por ejemplo, puede tener su propio libro. Cada niño puede tener su propia antología de sus textos preferidos, ilustrados, encuadernados, para que vuelva sobre él cada vez que quiere. Y de esa manera jugar a ser pequeños editores, haciendo estos libros artesanales. Y como estamos ya en el campo de la escritura, en esa compenetración con los libros, nada mejor que descubrir los diarios de lectura. Un diario de lectura es ya o implica una relación personal con el libro. Esta estrategia de animación relacionada con los diarios de lectura puede empezar con la creación, con la elaboración del propio diario. Entonces podemos hacer pequeños cuadernitos o pequeñas libretas con hojas recicladas, pintadas, poniéndole sellos, haciendo una pasta, personalizándolos y de esa manera ese será nuestro diario de lectura. Luego, escoger el libro. Ahí no hay que imponer el título. Cada uno escogerá el libro que quiere leer y con el cual quiere llevar el diario. Y a través del diario va a ser una conversación personal con el libro. En el diario yo podré escribir
aquellas citas que me parecen más bellas del libro, aquellos pensamientos que me surgen a partir de lo que leo, esos otros textos que puedo crear a partir de esa lectura. Si lo deseo, en los espacios de concertación o de socialización, podré mostrar, leer algunas cosas de las que he hecho, bien sea ilustradas, bien sea escritas, etc. Pero ese diario llevará ese ritmo propio de lectura y esa relación íntima con ese amigo que es el libro. Aquí entonces vemos una relación mucho más estrecha, mucho más íntima y cercana del lector con ese objeto que es el libro a través del diario de lectura. Pueden ustedes llevar entonces con sus estudiantes unos diarios de lectura, ahora en casa, por ejemplo, en casa que cada uno puede escoger su libro, también puede llevar su propio diario de lectura y luego compartir algunas cosas del diario, algunas cosas que desee hacerlas, no todas. Y si realmente queremos centrarnos mucho más en la escritura, pues podemos crear talleres literarios. En los talleres literarios están ya los grandes lectores y escritores, aquellos jovencitos que quieren incursionar en la escritura. Nadie mejor para dirigir un taller literario que un escritor, porque al igual que en la lectura uno contagia el gusto por la lectura, en los talleres literarios se contagia el gusto, el placer por la escritura. Entonces, más allá de unas técnicas que puede dar el escritor, lo que va contagiando en los asistentes al taller es el gusto por la escritura. Los talleres no pueden ser muy grandes, son con grupos limitados, con personas muy comprometidas, con el verdadero deseo de leer y escribir y que se reúnen, digámoslo, semanalmente durante un espacio determinado, una hora, en un lugar preciso, para compartir diferentes técnicas de escritura y leer ya desde la lupa del escritor. Aquí tenemos algunos ejercicios interesantes que podemos hacer con la escritura. Por ejemplo, para los más desprevenidos que quieran empezar su proceso de escritura, podemos hacer uso de los diferentes juegos de palabras. Hay una frase aquí de la escritora española Carmen Martín Gaite. La palabra es un juguete que siempre sirve y nunca se estropea. ¡Qué buena frase! Y es verdad, la palabra es un juguete maravilloso con el que nos podemos divertir y nunca se va a dañar. Siempre va a servir. Tenemos muchos ejercicios de escritura creativa, muchos juegos de palabras. Por favor, compártanos a través del chat algún juego de palabras que ustedes conozcan y que nos recomienden para nosotros explorarlo en nuestros grupos con los estudiantes. Yo aquí, mientras tanto, les voy proponiendo algunos. Tenemos los palíndromos. Los palíndromos son esas palabras que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Hay palabras sencillas como oso, ojo, asa, ala, sus, allá, anilina, o frases como yo soy, tábale arroz a la zorra y la abad, se verle del revés, azar todo traza, y otras frases que nos comparte Jordi Sierra y Fabra en el fabuloso mundo de las letras. Por favor, ustedes, a través del chat, ¿qué juegos de palabras conocen? Plantéenos un reto, invítenos a descubrirlos. Escriban algún juego de palabra, retaíla, adivinanza, jeringosa, oximorón, etc. Palabras que esconden palabras. Graciela Prieto nos dice o nos invita a que descubramos esas otras palabras que están escritas en las palabras. Por ejemplo, dentro de la palabra armario podemos encontrar arma, mar, Mario, río, ario. O en la palabra camaleón, cama, ama, leo, león. Y así descubrir qué otras palabras se esconden en las palabras como si fueran muñequitas rusas de esas matrioscas que esconden una figurita dentro de otra. Y luego proponerles a nuestros estudiantes, a nuestros lectores, que escriban pequeñas composiciones muy divertidas a partir de esos juegos de palabras. O jugar a los caligramas, escribir composiciones poéticas a partir de un tema determinado y que ese poema, con sus letras y sus palabras, forme la figura de lo que estamos nombrando. Nube. Sube, baja y se desfleca al compás del viento
y al calor del sol, nube. Y también tenemos los limericks. Los limericks son esas composiciones poéticas de la tradición inglesa. En el libro Alice en el País de las Maravillas, Lewis Carroll nos presenta diferentes limericks. Son muy divertidos. Hay 2 primeros versos grandes, luego 2 versos pequeños y un verso más grande al final. En los 2 primeros planteamos algún asunto divertido en relación con algún personaje, definiéndolo de una manera chistosa. Luego les planteamos situaciones cómicas y al final una conclusión disparatada. Por ejemplo, en este limerick de Marilena Walsh, publicado en su libro Zooloco. Si cualquier día vemos una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamemos al doctor. La foca es loca. Muy bien, mi querido Daniel, ¿qué vemos en ese chat? Cuéntame a ver, ¿qué encontramos? ¿Qué palabras divertidas hay por ahí? Claro que sí, Juan. Mira, en este momento están opinando mucho, está muy interactivo, entonces eso nos parece fabuloso. En ese momento, Claudia Elena Suárez nos dice, mensaje secreto. Gianna Betsey Pineda dice, caligramas. Karen Martínez dice, frases con pictogramas. Palabras compuestas, dice Patricia. Sandra Torres. Julie Niño dice, adivinanzas y deletreo. Claudia Elena Suárez dice, pirámide de palabras. Tenemos muchas interacciones, muchas ideas, gracias a ti, Juan. Acá tenemos otra intervención de Julián Ortiz. Cuaderno viajero de lectura, el que trabajamos en Argelia, a partir de los textos leídos por los estudiantes, respondiendo a las preguntas, por qué le gustó y por qué lo recomendaría. Entonces, Juan, acá están interactuando mucho, entonces eso nos gusta. Si hay alguien que con mucho gusto quiere levantar la mano y pedir la palabra, también estamos dispuestos a escucharlo. Muy bien, la invitación entonces es a que ustedes diseñen muy bien esas actividades de animación a la lectura y le pongan mucha creatividad a esto. Un buen plan lector no solamente se hace con una excelente selección de textos, sino con una serie de actividades que animen a nuestros estudiantes a leer y que esas actividades estén pensadas de acuerdo al nivel lector de ese grupo, pero que permitan el conjunto de esas actividades ir formando como lectores, ir escalando en esa formación y en ese comportamiento lector que queremos desarrollar. Muy bien, no sé si hay en este momento preguntas, si alguien quiere dar algo adicional para que vamos cerrando ya esta intervención y vamos con el final del seminario. Claro que sí, esperamos a todos nuestros asistentes. Hay un icono en la parte inferior de una manito. Si quieren, por favor, pueden picar esa manito y les damos la palabra. Por favor, el que quiera intervenir, lo escuchamos con su nombre completo y el nombre de la institución. Claro que sí, si quieren, vámonos en este momento a un poco más de comentarios en el chat. Nos dice Laura Camila Ezequiel, para ejercitar la escritura seleccionamos un alimento, personajes, objetos, lugares y lo ponemos junto a las palabras graciosas. Posterior a ello creamos una historia. Fantástica intervención. Aurora Becerra dice, crear a partir del abecedario. Muchas gracias por la intervención. Esperamos que alguien nos levante la manito y le cedemos la palabra para finalizar una gran ronda de preguntas con nuestro gran ponente. A ver, vemos por acá. No tenemos aún intervenciones. Si quieres, seguimos leyendo nuestro chat, Juan. Muy bien. Pues vamos entonces. Yo les quiero compartir un elemento ya para cerrar, más metodológico, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla y les quiero plantear este elemento metodológico. Yo creo que ahí lo logran visualizar, ¿verdad? Perfecto, está perfecto, Juan. Muy bien, mira, hay algo que se llama el círculo de la animación a la lectura. Esto es una propuesta del teórico Aidan Chambers, inglés. Él fue maestro, pedagogo, luego fue bibliotecario y ahora es un reconocido escritor, no solamente de ficción, sino de investigaciones en relación con la formación de la lectura. Aidan Chambers ha planteado lo que se llama el círculo de la animación a la lectura. Y nos dice que el maestro, la maestra, la persona encargada de formar lectores está en el centro
del círculo de la animación a la lectura. Y normalmente se le ha dado el nombre de mediador como nombre genérico. El mediador está en el centro. Y lo primero que debe hacer ese mediador es seleccionar los libros que va a compartir con sus lectores, bien sean estudiantes, integrantes de un club de lectura, asistentes a una biblioteca, etc. Lo primero es hacer esa selección, una selección de acuerdo al nivel lector del grupo, de acuerdo a sus deseos, a sus gustos, a sus expectativas frente a los libros y la lectura. Luego siguiendo esta línea, tiene que preparar la lectura, leer muy bien el libro, pensar qué actividades puede desarrollar a través del libro, cómo lo puede recrear, si lo va a recrear a través de alguna otra propuesta artística, a través de la escritura, a través de la oralidad. Aquí hemos visto diferentes estrategias, si va a utilizar, por ejemplo, una técnica especial como la hora del cuento, el círculo de la lectura, el cineforo, la discusión, pero en este momento entonces va a escoger cuál será la manera en que le va a presentar el libro a ese público, ¿verdad? A través de la lectura en voz alta, a través de una lectura compartida, simultánea, silenciosa, a través de la elaboración, lo van a recrear a través de la elaboración de un fanzine, de un cómic, de un podcast, etc. Luego viene el desarrollo de la estrategia, ¿verdad? Es cuando yo ya me encuentro con el grupo, tengo todo muy planeado y desarrollo mi estrategia de animación lectora con el grupo. Y debo estar, seguidamente, muy atento a cuál es la respuesta del grupo frente a esa actividad. ¿Cómo responden? ¿Les pareció interesante o no? ¿Quisieron leer más cosas? ¿Se mostraron inquietos y preguntaron por más temas? Y esa respuesta, a través de la evaluación que yo hago, esa evaluación basada en la observación directa, me debe permitir como mediador hacer nuevas selecciones de material, preparar nuevos espacios de lectura, desarrollar nuevas estrategias, evaluar y hacer de esto un círculo continuo que me va a ayudar a la formación de lectores. Quiero decir que una sola actividad, una actividad aislada, una actividad cualquiera, como lo decía alguna profesora en una intervención inicial, una actividad suelta, no encadenada, realmente no va a ser efectiva, no nos va a ayudar a formar lectores. Tenemos que generar un plan y una serie de actividades que giren como en ese círculo de la animación lectora que nos va a ayudar efectivamente a formar lectores. Muy bien, quiero saber si hay algún aporte final, alguna intervención por parte de ustedes, una pregunta para ir cerrando este seminario. Claro que sí, Juan. Mira, en este momento Laura Camila nos pregunta, ¿cómo podemos fortalecer los procesos de lectura en este medio digital, grado primero? Muy bien. Aquí tenemos que ser grandes aliados de los papás, ¿verdad? O de los acompañantes de nuestros niños en casa, ¿verdad? Proporcionándoles a través de materiales digitales buenas historias, buenos libros, invitándolos a que puedan, si tienen la posibilidad de invertir en libros, si tienen la posibilidad de conseguir algunos libros físicos más allá de los que tengan en la casa, y puedan generar un espacio íntimo de lectura en su casa, ¿verdad? En un momento determinado del día, bien sea en un espacio libre de la jornada escolar, bien sea en un espacio ya de recreación o hacia el final del día ya hacia dormir. Pero con los más pequeñitos es importante ese acompañamiento permanente con la lectura y muy en familia. Los niños que están explorando estas nuevas tecnologías, muchos son inquietos, entonces los podemos invitar también a que ellos preparen una lectura y que nos la presenten en cada inicio de clase. Entonces cada día o en cada clase vamos a tener un invitado especial que va a ser uno de los mismos niños y nos va a compartir un libro. Lo puede leer de manera independiente, si sabe leer o si se sabe el libro de memoria. Muchos niños saben leer el libro viendo las imágenes, o lo puede hacer en compañía de su adulto acompañante, ¿verdad? Para que lo comparta. Y de esa manera los vamos llevando a que incursionen con la lectura. Pueden escanearlo, proyectar el cuento, etcétera. Aprovechemos mucho esos recursos y démosles el protagonismo para que ellos se sientan verdaderos protagonistas y lectores y que pueden compartir la lectura, porque con los más pequeñitos
es necesario compartir la lectura. Miremos entonces esas estrategias. ¿Qué más vemos por ahí? Claro que sí, Juan. Mira, en este momento vamos a cederle la palabra a Madeleine. Madeleine, bienvenida, tu nombre y la institución al que perteneces. Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Madeleine Quevedo, vengo de la institución Colegio Nuestra Señora del Pilar Chapinero. Pues, ante todo, muchísimas gracias por esos espacios para quienes nos interesa estos temas de la lectura y de la escritura. Bueno, básicamente, esta cuestión de la virtualidad, a veces siento que se me acaban las estrategias y más porque una cosa importante para mí es el acercamiento con el libro, es el contacto, no sé, caluroso con la historia. Y un aspecto importante para mí es que el niño pueda tener el libro, que lo pueda oler, que lo pueda sentir, que lo pueda... Esas sensaciones que produce un libro, ¿sí? Digamos que ahorita como que me siento coartada porque muchos niños no lo pueden tener, porque todo es pues a nivel digital. Incluso también el acercamiento del lector con el público, ¿no? Cuando les tocamos las manos a los estudiantes, cuando ellos escuchan incluso la vibración de nuestra voz. Eso también se me ha complicado un poco porque, como ya lo dije, como que se acaban las estrategias. Entonces, no sé cómo de alguna manera reemplazar eso que me está haciendo falta por medio de esta virtualidad para, digamos que no coartar los procesos, porque esto se fue para largo, para final de año, y no quisiera verme corta en esas estrategias. Madeleine, ¿cómo te has sentido en este encuentro que tenemos en este momento? No, muy bien. Digamos que estamos experimentando una experiencia que tuvimos con algunas compañeras en una especialización de lectura y escritura, entonces es un reencuentro nuevamente con la palabra y excelente. Escuchar a otros maestros, poder de alguna manera seguir el ejemplo de algunos docentes que tienen otras experiencias en otros cursos, entonces no, pues estos encuentros me parecen fantásticos y más ahorita que nos sentimos como de alguna manera coartados en casa porque no hemos podido ejercer muy bien, entre comillas, ¿no? Pero sí, estos espacios son necesarios, leer a otros maestros es necesario. Madeleine, tienes que crear ese ambiente cálido alrededor de estos encuentros virtuales. Mira que aquí hemos conversado, hemos visto algunos invitados, vemos el rostro, conversan. Dani nos hace esa ayuda ahí leyéndonos el chat, dando la palabra. Eh, yo estoy de una manera un poco informal, tenemos un espacio así que invita a la lectura un poco, hay cercanía. Entonces lo primero es eso, crear como esa calidez en torno a esta virtualidad. Porque sí, es muy frío, muy distante si yo me pongo aquí a hablar y veo unas letricas y una pantalla. No, entonces primero hay que crear como esa calidez. Yo estoy aquí con un grupo de personas maravillosas que son los maestros y las maestras que tienen intereses en ese tema. Eso yo lo siento, lo estoy sintiendo a través de estos audífonos, de la voz, de lo que ustedes hablan y escriben. Entonces para mí es un encuentro muy bonito y es como si los tuviera muy, muy cerquita porque sé que están ahí conectados. Entonces, esa calidez nace en nosotros y eso tenemos que ponerlo, ¿verdad? Tenemos que crear un espacio donde vamos a dar nuestras clases que invite, que sea cálido, cercano, que cautive y también decirles a nuestros niños, a nuestros jovencitos allá, creen un espacio de esa manera, organícense para salir, prendan la camarita, háblenos, usen el chat, muéstrenos el dibujo. Mientras yo les leo el cuento, ustedes van dibujando, van escribiendo, van haciendo cualquier otra cosa, pero tenemos que hacerlo muy cálido, muy cercano. Lo primero, generar ese ambiente, ¿verdad? Lo segundo, mira cómo podemos compartir recursos, ¿verdad? Cómo podemos compartir libros, quién nos puede recomendar una historia, quién puede escanear un librito y compartirlo por el chat interno del grupo, por ejemplo, por la conversación, quién descubre una nueva historia y nos la puede contar. Eso, eso es muy posible, Madeleine. En esta virtualidad vamos a estar un tiempito más, tal vez pues este resto de año, tal vez parte del próximo año, pero con seguridad vamos a volver a la presencialidad, vamos a poder abrazarnos, tocar los libros, olerlos, compartirlos, todo lo que tú dijiste tan bonito, pero mientras tanto pongámosle como calidez a estos espacios. Deben ser más corticos, por supuesto, mucho más intensos,
¿verdad? Deben ser mucho más intensos para que sean más efectivos también. Y bueno, hace parte como de esta nueva realidad que todos estamos viviendo, el mundo entero aquí. Fantástico, Juan, fantástico. ¿Qué te parece si finalizamos con una intervención y una intervención del chat? Enseguida tenemos a Gianni Betsey. Gianni, bienvenida y muchas gracias por tu intervención. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy docente de transición del Colegio CAFAM y quería hacer como una apreciación, digamos que complementando lo que gracias a nuestro seminarista Juan, tiene toda la razón porque lo que acaba de decir, digamos que me identificó en el sentido de que a pesar de que estamos a través de la pantalla, he logrado, digamos que incentivar y motivar a los chicos de transición de 5 años a la lectura por medio de lo que él está nombrando, por medio de realizar como que una propiciación del ambiente, tanto yo como los estudiantes, además de eso, caracterizarnos también, digamos, como que en la preparación del libro, cuando vamos a hacer la lectura, digamos que yo conozco los personajes, entonces creo una incertidumbre en ellos y además de eso, les solicito que también se caractericen ellos como del tema que vamos a tratar y demás, y eso es algo que lo convierte en ese ambiente cálido que nombra Juan, y es demasiado importante, digamos que a partir de eso, porque como todos sabemos, todo nuestro aprendizaje se maneja a partir de la emoción, y cuando tú, digamos que tienes toda esta emoción y estás jugando todas estas emociones de la incertidumbre, de qué va a pasar hoy, de que estoy disfrazado de esta manera, entonces digamos que es donde más se genera cierta motivación hacia la lectura y cierta satisfacción, porque los niños se ponen muy contentos, se interesan muchísimo más, hacen preguntas, obviamente haciendo todo este proceso de conocimientos previos, jugando con lo que se imaginan de la lectura, qué va a pasar, qué le cambiaríamos, cuáles eran sus personajes, bueno, tantas cosas con las que podemos jugar con los cuentos. Entonces digamos que quería hacer esa apreciación que de verdad desde el ambiente, desde el ánimo que le pongamos nosotros, a partir de eso es que surge todo lo demás.